Bueno, ahí lo veo venir al tipo. Sí, el tipo de alpargata con el frío que hace no debe ser sencillo, ¿no? Está bien que él usa alpargata durante todo el año, pero bueno, no debe ser sencillo con el ofri este. Ahora sí viene abrigado, tiene un saquito de cuero, que viste esas cosas de campo, pero de cualquier manera el hombre trabajador de campo siempre fue más resistente que el blandito de la ciudad. Esto es así. Y ahí viene él con su alazán-fazón, se apea, no le tiene miedo a los perros porque son capones, y viene ahí el Martín Leguizamón con la tabla de surf bajo el brazo y seguramente alguna historia dándole vueltas en el melón. Martín, ¿estás por ahí? Estoy por acá, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bueno, bien, bien. Bien dentro de la sencillez del conjunto, digamos, ¿no? Que está, está bastante sencillo. Parte, parte del todo. Sí, exactamente. Acá estamos. Bueno, ¿qué te está dando vuelta en el melón? No, vos sabés que la historia siempre me da vuelta, Sí. siempre me gusta contar historias reales, pero a veces se hace difícil contar historias reales cuando hay espacios ausentes. Ah, ah, Entonces es como que se complica empezar a reconstruir todo, empezar a unir historias, momentos, siglo XIX con el siglo XX, ni hablar sí, del XXI. Es sí. como que quedó todo muy armado y a la vez no. Bueno, Aparecen sí. nuevos próceres que no conocíamos. Perdón. Cuando vos decís que no hay espacios, ¿a qué te referís? ¿Qué espacio No, no que hay? claro, hay espacios ausentes, ¿no? Se tiraron muchas cosas, se sacaron muchas placas, Ah, otras placas no se las pusieron. ok. eh, Sí. entonces, como que es muy difícil reconstruir Ah, nuestra historia sí. eh, solamente en efemérides, como lo hicieron en un principio. Hay mucha historia más para contar, Sí, claro. hay mucha historia para avanzar y para entender un poco más qué es lo que pasó, ¿no? No es que quedan, a mí siempre lo que me preocupa es que pasa que quedan muy lejos a nivel efemérides Sí. el 9 de julio, del 20 de julio, del 25 de mayo y del 17 de agosto. Ajá. Y los pibes lo ven como que fue o la Revolución Francesa o la Segunda Guerra Mundial Claro. o el desembarco de Colón. Vos Es querés todo lo decir, mismo perdón, y vos querés decir sí, que falta la costura de los hechos, que son hechos que se cuentan aislados, se memorizan las fechas, pero falta toda la costura intermedia. totalmente. Esa costura intermedia, esos tatuajes de Sí. nuestra historia, ¿no? Ajá. Esos rock perdidos, como lo que yo llamo, faltan. O Sí. sea, está bien, pasó el 25 de mayo y vinieron las empanadas, vinieron las carapel, listo. Va a venir el 20 de junio y el 20 de junio va a ser la bandera y no Belgrano. Y Sí. con las invasiones inglesas nunca las mencionamos. Y después va a venir San Martín en agosto Claro. y se hacen feriados largos. Sí. Pero, ¿qué pasó ahí? Ujú. Ahí es un lapsus de, ponele, desde 1806 a 1826 es un lapsus corto. Y Sí. ahí pasó todo. Y Ujú. es como que pasó en otra época, en otro momento, en otra situación. Buenos Aires no era Buenos Aires, el Río de la Plata no era el Río de la Plata, la banda oriental tampoco. Es como que queda un rompecabezas de esos Sí. de más de 1000 fichas que nunca la puedes armar. Pero Es un juego, aparte a medida que vas contando me lo voy imaginando. En la historia del mundo son todos hechos súper recientes. Pasó hace poco. exacto, exacto. Pasó Mm, hace poco sí. y va a seguir pasando. Eh, Y vamos y venimos. ¿Y mm, dónde quedan Vos fíjate, en una época que hicieron, después de la Segunda Guerra Mundial, sí. los alemanes quisieron, le mandaron un proyecto a Polonia, mucho tiempo después, para los 60, de tirar lo que eran los campos de exterminio como Auschwitz o como Treblinka Ajá. para construir supermercados. Sí. O sea, estirar la memoria. Claro, O claro, sea, claro. Sí, cuando el espacio no está ausente, recordás. sí. Y acá, ¿qué recordamos? Ujú, sí. Una calle donde se cantó el himno, hay una casa de hamburguesas. Sí. La casa donde estaba la casa de Belgrano lleva el nombre del arquitecto.
A San Martín pobre lo trajeron para que sea el padre de la patria y él no quería saber nada. Che, pero lo trajeron después de muchos años de muertos. Esos olvidos y esas especies de lagunas históricas, ¿es porque somos un hato de tontos o es un plan olvidar? No, es un plan. No, es un plan sistemático. Bueno. Es sistemático. Sí. Hay amnesias buscadas con respecto a eso. Ok. Sí. Esas fosas. A mí siempre cuando era chico iba al colegio y me llamaba la atención que la profesora de geografía siempre enseñaba en la primaria, ¿no? La fosa de las Marianas, que era la parte, fosa más profunda del mundo, sí, ¿no? Señor. Y te lo hacían dibujar como un triángulo. Ajá. Y decías, ¿qué habrá ahí abajo? Claro. Bueno, con el tiempo me doy cuenta que la fosa de las Marianas mandaron todas las amnesias buscadas. O sea, toda la historia de las mujeres, por ejemplo, la historia de los hombres que no eran merecidos para la historia, para determinados políticos, fueron todos ahí abajo. Ajá. Y hay veces que vos das una charla o haces una columna o explicás en la facultad y preguntás, ¿quién conoce a Guadalupe Cuenca? Y te miran. Ajá, claro. Me ha pasado con estudiantes de periodismo que le decís, ¿quién es Guadalupe Cuenca? No tienen ni idea. Sí. ¿Y por qué el plan del olvido específicamente, por ejemplo, y para este caso de Guadalupe Cuenca? ¿Qué es lo que se intenta olvidar de Guadalupe Cuenca? Y que Guadalupe Cuenca, si bien era la mujer de Mariano Moreno, Guadalupe Cuenca era la editora de La Gaceta. Si Mariano Moreno estaba ocupado haciendo política, estaba construyendo política para llevar a cabo una revolución y un país. Bien. El tipo no podía escribir todo el tiempo. Seguro. Y vos fijate cómo esa amnesia buscada te lleva a que no explican que Mariano Moreno haya sido el Robespierre de la revolución o el Danton, depende de la esquina política que te pares. Sí. Y sí se festeja el Día del Periodismo, el Día de Mariano Moreno. Claro. Mariano Moreno, acordate, el cuadro de Subercaseaux Mariano Moreno pensaba el país, pensaba lo que tenía que hacer, pensaba cómo construir ciudadanía, pensaba cómo formar un ejército porque se vienen los godos, pensaba cómo tener que fusilar a Liniers para decir, si lo fusilamos la revolución funciona, si no lo fusilamos y lo dejamos venir se cae abajo todo nuestro proyecto. Pero para aquellos que van a construir el país después, yo necesito un Mariano Moreno radical. Me refiero a radical en el sentido de la Revolución Francesa, en el sentido de Rousseau. Sí. Me refiero a no necesito ese Mariano Moreno, yo necesito un Mariano Moreno que sea el que creó el diario, punto. Claro, y nada Y nada más. Y si vos caminas por Buenos Aires, vas a donde estaba la Gaceta, hay un muro, ni una placa. Claro, inclusive la historia termina en que o lo matan o muere en alta mar. Nunca nos explicaron si se había investigado, si fue cierto que lo mataron, si murió porque murió de causa natural en alta mar. Tampoco supimos. Cierra la historia y dijeron, bueno, murió en alta mar. No se sabe si lo mataron o no. Es medio disparatado. Totalmente. Gustavo Cerati diría otro crimen quedará sin resolver. Claro, no importa. Claro. Pasa por ahí. Le llevaron un té porque se sentía mal. Al otro día amaneció muerto y lo envolvió en una bandera inglesa y chau, lo tiraron al mar. Se acabó Mariano Moreno. Listo. Así terminó un papa, Juan Pablo I también, ¿no? Claro. Se fue a tomar el té, cayó la monja y murió. Sí. Listo. Cerramos ahí. Sí. Y entonces, ese cierre ahí, ¿qué pasa después? Al año de la Revolución. 1811. Mariano Moreno se murió. ¿Quién viene? Y van a venir un montón de personajes, de hombres y mujeres que siguen la historia, pero no conviene contar qué pasó. De ahí saltamos directamente a el 20 de junio, ¿sí? Día de la Bandera. Sí, señor. Y después nos vamos al 9 de julio. Claro. ¿Entendés? El Día de la Independencia. Sí. Dejamos pasar un tiempito y agosto es San Martín. Claro. Es así. Sí. Y si yo necesitaba un educador para esta formación, y lo tengo a Sarmiento. Y no te olvides. Lógico. Así como en la Iglesia Católica más de una vez dicen, por mi culpa, por mi gran culpa, he pecado de palabra, de omisión. Sí. Bueno, acá es con la espada
con la pluma y la palabra. Correcto. Te voy a educar así, Sí, pero sí, primero sí. con la espada. Sí. Che, Y no- y- qué maravilla, porque ahora me haces pensar en qué fue de Guadalupe Cuenca después de la muerte de Mariano Moreno en 1811. Alguna vez te conté que un oyente de este dignísimo programa me regaló un ejemplar de la Gaceta de 1817. Quiere decir que después de la muerte de Mariano Moreno, la Gaceta continuó, estamos hablando entre el 11 y el 17. Claro que continuó hasta Rivadavia. Rivadavia la cancela, Ah, obviamente, porque es parte obvio, de ese lado oscuro, claro. de esa parte de la historia nuestra que es muy Star Wars, ¿no? Donde el lado oscuro de la fuerza aparece. Sí, Rivadavia, sí, sí, sí. Alvear Nieto, Ajá. Sarmiento, Mitre, ¿no? ¿Qué, Martín Rodríguez. quiere decir que de acuerdo a lo que me contás, si antes había ya empezado a editar la Gaceta Guadalupe Cuenca, después de la muerte, y justamente ese ejemplar que yo tengo fue editado por ella. Claro, y continúa con un montón de periodistas más, Claro. ¿sí? Por ejemplo, está Esteban de Luca, que va a ser el primer, que crea la Sociedad Literaria Argentina, que era parte de esa logia secreta que después va a ser la Sociedad Patriótica y hace la revolución. Sí. Esteban de Luca va como cronista y cubre varias batallas y dibuja los primeros trazos de lo que es San Lorenzo, de lo que va a ser Pilcomayo, de lo que va a ser el Plumerillo, de lo que va a ser el famoso cruce de los Andes. Y Ajá. toda esa historia sigue. Y hay cronistas que remiten a la Gaceta. Claro. La Gaceta sigue funcionando. De hecho, es parte importante, es el diario oficial de la Sociedad Patriótica, aunque de la Sociedad Patriótica van quedando pocos. Sí. Pensá que para 1811 Guadalupe Cuenca le escribe a Belgrano y después a Mariano Moreno, perdón, y después lo hace en la Gaceta. Cuenta lo que es el festejo del año de la Revolución, que es donde instalan por primera vez la pirámide de Mayo, que no es Ajá. como la conocemos hoy, era de otra forma. Y ella dice, es el insulto final a la sociedad patriótica. ¿Por qué? Ajá. Porque ya empezábamos a hablar de un triunvirato, de un directorio que iba a armar otra idea política, muy diferente a la de estos que forjaron una idea que se va a dar recién en Tucumán. O sea que Vos fíjate, ese sí, grupo al que haces alusión siempre llevó adelante la revolución, pero la revolución después se la apoderaron otros. claro, y hubo una contrarrevolución que es la que va a ser Belgrano, la que va a ser San Martín y la que se va a Ah, consolidar claro. el 9 de julio. Porque fíjate, el 9 de julio se hace en Tucumán y no en Buenos Aires. Ahí En está. Buenos Aires había otros intereses. Sí. Mm, Buenos Aires post-revolución quiere un proteccionismo británico o francés. No mm, quiere esta idea de emancipación que quería San Martín, que quería Belgrano, que quería Mariquita Sánchez de Thompson, que mm. quería Larrea. Ajá. ¿Sí? Ujú. Pero yo no necesito una Mariquita Sánchez de Thompson rebelde, revolucionaria, que hable de las mujeres mudas, por ejemplo. Las mujeres mudas eran aquellas que estaban condenadas a casarse desde que nacían Claro. y que sus maridos, como por ejemplo el caso de Felicitas Guerrero, de 50 años, ella 18 y el marido 50, la viola para tener su primer hijo porque ella no quería saber nada. Ajá. Mariquita habla de esas mujeres mudas, ¿sí? Ah, claro. Pero yo no puedo contar una Mariquita contestataria. Mariquita cantó el himno en la casa de Quique Pessoa, punto. Se Listo. acabó. Listo. Sí. Es el santo de la espada de San Martín, punto. Ahora, Pero, sí. te pregunto, ¿dónde hurgás vos para conocer parte de esa historia no contada? ¿Dónde está esa historia no contada? ¿Hay libros que no han logrado acallar desde las bibliotecas? Sí, obvio, claro. Hay libros, hay fuentes. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho para lo que fue el Bicentenario, Ujú. la fiesta del Bicentenario de la República Argentina, reconstruyendo lo que era el cuadro del 22 de mayo y trabajando con casi 23 biografías que con un grupo tuvimos que reconstruir y rearmar. Y ahí Ajá. entrevistamos chosnos, y ahí vimos partes del diario de la Gaceta, y ahí vimos las cartas de Mariquita Sánchez de Thompson, y te van llevando a investigar, por ejemplo, quién era María Lynch, la mujer de Juan José Castelli, y cuándo llega, y qué escribió, y dónde vivía. Y Mm, empezás a tomar registro y empezás a escribir a partir de esos registros. Y claro. después vas a clásicos como de Esteban de Luca, que es el más olvidado por lo que es La Nación
cuando se crea en 1871 el diario, Sí. que es el que crea la sociedad literaria. Ah, De esa sociedad literaria viene la sociedad patriótica. Era una especie de sociedad de los poetas muertos oculta ahí que está. tenía destino de revolución, Mm, que surge con las invasiones. Y mm. Belgrano va también a ese. Una vez me acuerdo, con vos hace muchos años, hicimos un especial en pandemia de Belgrano por el mundo, ¿te Ah, acordás? sí, me acuerdo. Hicimos, Sí, recorrimos todo el país con Belgrano. Y sí. bueno, ahí mencionamos a Esteban de Luca. Ah, Esteban de Luca es un gran personaje de ese lugar. Dorrego también, ¿no? Bullard también. Entonces, si vos empezás a buscar en esos papiros, podemos decir, sí, egipcios, sí, o códices aztecas o mayas, sí, y empezás a encontrar historias. claro. Empezás a encontrar nuestra historia de Sí, cómo llega Bullard a tal lado y cómo Hawái lo reconoce. Y decís, claro. ¿cómo Hawái? ¿Entendés? Y, Es impresionante cómo, recién nombraste varios, que para la generalidad en la que me incluyo son solo nombres de calles. claro, Esteban de Luca, Bullard, son nombres de calles, Dorrego inclusive, ¿no? Alguito de Dorreguito, pero muy poco, sabemos muy poco. Y entonces exacto. me respondo a mi anterior pregunta, que por supuesto la respondiste. Es parte de un plan de olvido. Totalmente, acordate, Fosa de las Marianas, Sí, va sí, todo sí. ahí, todo se empieza a perder Muy ahí, bien. ¿entendés? Lo que te... Cuando la nombraste a la fosa de la Mariana, me acuerdo de hace muchos años en un reporte que hizo un tipito que laburaba conmigo en Rosario, contó que había un montón de, y fíjate, esto de alguna manera es una metáfora, ¿no? Había un montón de desechos nucleares que no sabían qué hacer con ellos, los metieron en unos cubos de hormigón y los tiraron a las fosas marianas. ¿No? Ahí va. Es como barrer la tierra debajo de la alfombra. Lo mismo pasa con el tema de la historia y algunos de sus personajes. Hormigón y a las Marianas. Listo. Totalmente. Y Claro. cómo olvidarnos de nuestra profesora de geografía que amaba hacer el dibujo de las Fosa de las Marianas del pizarrón. Claro. Claro. Qué Y ahí fenómeno. sabemos que va todo, ahí va todo. Mm, Todo va ahí como una especie de triángulo de las Bermudas. sí. Podés encontrar las puertas del mundo en ese Che, lugar. y aparte de lo que haga Martín Leguizamón con sus laburos, con su docencia, ¿hay un camino que se está reconstruyendo o cada vez hay más olvido? Yo pienso que cada vez hay más olvido y sobre todo en estos escenarios que caminamos y transitamos, Sí. hay más espacios ausentes. Lo Ah, que pasa es que algunos tenemos la misión de retomar esos espacios ausentes para hacer reales las historias. sí. Y se va sumando gente y lo vas divulgando y lo divulgamos por el desconcierto y lo divulgamos por todos los lugares donde aparecemos y la gente se copa. Y la gente dice, uy, pero no sabía. Y sí, bueno, Claro, claro. vamos por este lado. Ujú. Eh, O sea que y te das cuenta, sí, me nombras a un Esteban de Luca como para que yo busque un Broly y pueda leer alguna cosa que sea, no sé si fidedigna, pero que sea al menos similar a la verdad, ¿no? Que no sea tan escondedor, que cuente algunas totalmente. cuestiones. ¿Y qué otro, aparte de Esteban de Luca, puedo No, husmear? a mí me sorprendió, hay muchos que me sorprenden. Por ejemplo, la vida de Larrea me sorprende muchísimo. Sí. Me sorprendió la primera vez que fui al Cabildo y lo vi a Larrea, era el cuadro más chiquito de todos. Sí. Y después entendí por qué era el cuadro más chiquito de todos, porque fue el que financió prácticamente la revolución. Ajá. La financió también con dinero de tráfico de armas, de capas, de vino, de todo ese tipo de cosas. Sí. Y me sorprendió también porque es el último que queda vivo de toda esa sociedad patriótica. Era un personaje que tenía un bar oculto en su casa, que es donde Ah, se juntaban, ajá. y se termina suicidando en épocas de Rosas como parte de ese olvido, como parte del cero reconocimiento del país, y aparte era el último que quedaba de todo, ¿no? Mm. También hay historias que son para contar, historias que son para filmar, historias que son para leer, pero bueno, va toda la fosa de las Marianas. Como pregunto siempre, como hablo siempre con vos, Sí. no hay una película de Revolución de Mayo y no hay una película del 9 de julio. Es en más de 200 años de historia. Ujú. Sí. Y es triste. Mm,
El otro día, bueno, basado un poco en este acerto tuyo de que no hay ese cine, la tía María me nombró creo que un par de películas, 2 o 3 películas que sí relataron, pero que pasaron rápidamente y que no están esas películas como a la mano como para verlas. ¿Qué películas? Ah, bueno, espera, sería loco que yo me ponga a buscar ahora el mensaje de No. la tía María. Yo te digo qué películas hay que siempre me llamaron la atención, que me las llevó a ver mi viejo cuando era chiquito. Sí. Uno es El Santo de la Espada, sí. de Leopoldo Torre Nilsson, que está basado en el libro de Ricardo Rojas. Vos fíjate que cuando se produce la década infame, el golpe de Irigoyen en el 30 en adelante, Ricardo Rojas termina en Ushuaia. Y ahí ya te das cuenta, en la cárcel de Ushuaia, obviamente como un régimen ambulatorio. Pero el tipo lo mandaron por eso, y escribió una historia de San Martín más real. Acá, espera, te interrumpo. En cuanto al intercambio con Martín Leguizamón, me parece que los agujeros en la historia que se enseña en las escuelas no merece trasladarse al cine y a la literatura o al teatro sin más. Porque no es cierto que no se hayan escrito novelas, que no se hayan filmado películas que revisan o impugnan la historia oficial de la historia. Se me vienen a la cabeza 2 relativamente recientes. Tierra de los Padres, de Nicolás Prividera, 2011, y Sama, con Z, 2017, de Lucrecia Martel, inspirada en la novela homónima de Antonio Di Benedetto. Tanto una como la otra, desde estéticas que se resisten a su clasificación y posiciones políticas que no avalan el realismo clasicista como la única matriz pertinente para narrar audiovisualmente, describen la formación del Estado Nacional después del genocidio perpetrado por españoles, ingleses, portugueses y holandeses y convalidado por las élites criollas. Por otro lado, quizás por ser más relevante que una película o una novela, pienso en la lengua que hablamos, el castellano, es decir, la lengua del opresor. Nuestro diccionario es el de la Real Academia del País Opresor. Nuestra Academia de Letras no pincha ni corta en materia de lenguaje, ya sea de la normativa como del uso. Lo que quiero decir es que el problema de los agujeros en la historia que aprendemos nos llega hasta hoy, nos toca, nos sacude y lo naturalizamos de muchas maneras. Eso dice la tía María. Totalmente. De hecho, eso lo vengo planteando desde que tengo 9 años, ¿no? Desde que los pósters tenían separaciones en mi cuarto. Sí. Y yo trataba de poder juntar la misma historia. Claro. Pero vos fijate, Sama es una gran película. Bajo el signo de la patria de Ignacio Quiroste es otra gran película. El Santo de la Espada, Güemes, Una tierra en armas. Sí. Que obviamente se iba a llamar Una tierra en armas y la censura de Onganía le puso Güemes. Solo imagínate, Mercedes Sosa hacía de Juana Zurduy, no podía ser legal esa película para ese momento. Por supuesto. Y después no hay más. Sí. Después está la de Rodrigo de la Serna, Revolución en Cruce de los Andes, que es muy buena, sí, y que habla de ese castellano castizo, y de hecho es una de las pocas películas que empieza con la formación del Estado Nacional, porque le van a preguntar a un viejo soldado, que no le dicen granadero, si San Martín realmente existió. Ah, claro. Entonces, vos fijate, esos baches son necesarios para los gobiernos de turno. Bien. Porque si no, para ellos es meterse en problemas. Bien. Vos fíjate, cuando Belgrano habla de una escuela y de crear escuelas después de la Revolución, él lo que plantea es cambiar el diseño curricular, donde romper el modo español tiene que ver con cambiar el lenguaje. Claro. Y obviamente no le dieron mucha importancia porque cuando Belgrano muere en 1820, las escuelas que funde las vuelven a cerrar. Sí. Y él hablaba de pensar, leer, escribir y hablaba de una educación en un futuro mixto. ¿Qué es lo y que... hablaba Sí, no, sí. Decía yo, para, no sé, a modo de cierre, decía que estas charlas, fíjate cómo le llamó la atención también, estas charlas de ida y vuelta con vos, aquí en el Desconcierto, le llamó la atención a la tía María y se anota con algunos comentarios. Digo, estas charlas obviamente creo que nos sirven al menos para despertar cierta curiosidad por esos agujeros y esos vacíos. Al menos por eso.
Sí, bueno, esa es la idea, Sí. ¿no? Esa es la idea, poder despertar, poder tratar de que esos espacios ausentes sean reales, porque lo Sí. que estamos haciendo es contar historias reales Sí, que señor. estuvieron tapadas, Sí, señor. ¿no? Pasa por ahí. Es como cuando te escondían una revista cuando le ibas a comprar al kiosco y te decían, no, no hay más. Pero la vi que está ahí, Sí, sí, sí. mostrámela, no, No no me hay, no hay engañes. más. La vi que la tenés ahí. Qué ¿Por qué no me maravilla. la querés vender? No me vendas el anteojito. Quiero a Ricardo Rojas, por ejemplo. Claro. Bueno, súbase a la Sanfazón ese que tiene ahí, tome la tabla de surf, póngala debajo del brazo y aléjese rumbo a la lomita. Le agradezco infinitamente su participación en este dignísimo programa. Voy a tratar de buscar más cosas en la fosa de las Marianas que hoy trajimos. Abrazo grande. Abrazo grande. Nos estamos viendo. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste a Martín? Y lo escuchaste en el desconcierto.